Así es. Sus estudios se han visto, digamos, muy enriquecidos por su participación en prestigiosos programas como la UCEQIP del Instituto de Computación Cuántica de la Universidad de Waterloo, el programa de mentoría en computación cuántica de la Quantum Open Source Foundation, todas las escuelas de verano globales de Qiskit, que en general ha hecho IBM, y el programa PCI STAR del Instituto Perimeter, ¿no? Y actualmente es estudiante de posgrado en el programa de Ciencias de la Información Cuántica en la Universidad de Copenhague. Así que bueno, ella nos va a introducir a lo que son los algoritmos cuánticos. Perfecto. Entonces, ¿comienzo o comparto mi pantalla? Dale. Muy bien. Listo, ahí la ven, ¿no? Sí, perfecto. Ok, muy bien. Pues hola a todos, bienvenidos a esta charla sobre algoritmos cuánticos, como ya bien mencionó Pablo. Pues bueno, a estas alturas ya han aprendido que las computadoras cuánticas existen y podemos usarlas. Pero ¿cómo las usamos, no? Debemos aprender a hablarles, al igual que a las computadoras clásicas. Y pues bueno, para esto tenemos que usar alguna interfaz, como los lenguajes de programación. Y una vez que tenemos estos, debemos indicar las instrucciones, ¿no? Con una estructura lógica para que la computadora cuántica pues haga lo que queremos, básicamente. Bueno, sobre mí, pero aquí creo que ya más bien Pablo se encargó de presentarme muy bien. Entonces, pues continúo, ¿no? Primero que nada, ¿qué es un algoritmo? Es una secuencia finita, importante, de pasos para resolver un problema, ¿no? Y realizar algún cálculo. Puede considerarse como un conjunto de instrucciones similar a una receta que una computadora normalmente va a seguir para completar una tarea, o como un proceso metódico utilizado en matemáticas y ciencias de la computación para realizar cálculos y procesamiento de datos por lo general. Entonces, en esa definición, ejemplos comunes incluyen seguir una receta, ¿no? O una rutina antes de dormir. Eso es un algoritmo, esa secuencia de pasos. Entonces, en el contexto de computación, le llamamos algoritmo particularmente a la serie de pasos que resuelven un cálculo computacional. En particular, para diferenciar, le llamaremos algoritmo clásico al que se ejecuta en una computadora clásica. Entonces, un algoritmo cuántico, de manera similar, lo vamos a definir como un procedimiento paso a paso, donde cada uno pues de estos pasos se pueden realizar en una computadora cuántica en particular. Aquí vamos a destacar que, aunque todos los algoritmos clásicos también se pueden realizar en una computadora cuántica, el término algoritmo cuántico generalmente se usa para aquellos algoritmos que son intrínsecamente cuánticos, o en otras palabras, que usan alguna característica esencial de la computación cuántica, ¿no? Como lo son la superposición, el entrelazamiento o la interferencia. Entonces, justamente lo que hace que los algoritmos cuánticos sean interesantes es que podrían resolver algunos problemas de manera más eficiente. Quisiéramos que en general eso se traduzca a más rápido en comparación a los algoritmos clásicos, porque justamente usan estos elementos que nos traemos de la mecánica cuántica. Otra vez, ¿no? La superposición, la interferencia y el entrelazamiento son los tres pilares que definen la diferencia principal de la computación cuántica con la clásica. Y bueno, justamente estas características principales
no se pueden simular de manera eficiente en computadoras clásicas. De ahí que queramos y necesitemos tener una computadora cuántica. Entonces, ok, la ventaja cuántica, probablemente ya han escuchado al respecto, se refiere a resolver un problema utilizando física cuántica para calcular algo. Aquí, de hecho, la definición es que ese algo no tiene que ser algo útil, pero lo que sí queremos es demostrar que sea órdenes de magnitud más rápido que en una computadora clásica. O sea, que la cuántica lo resuelva en órdenes de magnitud más rápido en esta ejecución, ¿no? Para ello, bueno, se cuentan con algunas propuestas de problemas para demostrar esta tan sonada ventaja cuántica. Entre ellos está el muestreo de circuitos aleatorios, que es lo que ha usado Google, por ejemplo, y el muestreo de bosones gaussianos. Entonces, dado esto, nos vamos a preocupar o a poner un poco de atención, ¿no? Porque, bueno, un objetivo muy general en el campo de los algoritmos es, pues, resolver una tarea computacional mediante una cantidad de pasos, como mencioné hace rato, finitos, y pues entre menos mejor. Entonces, a esta cantidad de pasos le llamamos coloquialmente tiempo de ejecución del algoritmo. Y para clasificarlos tenemos estas clases de complejidad. Entonces, cuando este tiempo escala de manera polinomial, con el tamaño de entrada, en un algoritmo clásico en particular, se dice que pertenece a la clase P. Aquí en este diagrama el ejemplo es ORM-SAT, que es un caso restringido de SAT. Y más grande tenemos la clase NP, que es tiempo polinomial no determinista, y este se caracteriza por el requisito de que una computadora clásica debería poder verificar la correctitud de una solución en tiempo polinomial. Aquí, en este sentido, no nos importa cuán difícil sea encontrar la solución. Y luego, algo más amplio, tenemos los NP completos. Son problemas aún más difíciles. Aquí el ejemplo mencionado es el 3-SAT. Y entonces, ahora sí, tenemos esta otra clase que se llama BQP. Viene de Bounded Error Quantum Polynomial. Y aquí van a ser los problemas que un algoritmo cuántico puede resolver en tiempo polinómico, con cierto error, acotados por aproximadamente 1/3. Y contiene, por ejemplo, la factorización con el algoritmo de Shor. Sí sabemos que P está contenido en BQP, pero no sabemos cuál es la relación entre BQP y NP. Eso es desconocido hoy por hoy. Bueno, aquí nada más para ilustrar que tenemos muchas clases. La clase MA viene de Merlin-Arthur, es la versión probabilística de los NP. Y pues tenemos la contraparte, Quantum Merlin-Arthur, que pues es la versión cuántica, ¿no? Y en general, pues bueno, tenemos otras clases. Este tema se puede poner realmente muy complejo. Entonces aquí, bueno, nada más es un ejemplo. Con esto quiero decir que no son todas las clases existentes, pero sí son de las más sonadas, y lo importante aquí es ubicar en dónde va a caer estos algoritmos cuánticos de los que vamos a hablar. Este es un ejemplo de stack cuántico. Sí, es una manera de verlo, no es absoluto. Nosotros estamos ahorita justamente en esta parte en donde vamos a hablar de algoritmos. Y bueno, en ese sentido hay que tomar en cuenta que el diseño de los algoritmos cuánticos sigue principios diferentes a los de los algoritmos clásicos. Para empezar, incluso los algoritmos clásicos, al pasarlos a su versión cuántica, deben modelarse de una forma especial, como algoritmos reversibles, antes de que puedan
antes de que los podamos ejecutar en una computadora cuántica. Recordemos que los algoritmos que pueden lograr aceleraciones cuánticas son los que usan los paradigmas algorítmicos cuánticos, que no tienen contraparte clásica, ¿no? Entrelazamiento, superposición. Entonces, aquí vamos a destacar que, dado esto, los mayores desafíos futuros son algorítmicos. A corto plazo, esto incluye la búsqueda de tareas computacionales que las computadoras cuánticas pueden acelerar. Entonces, desarrollar algoritmos que se ejecuten en computadoras NISQ, que es lo que tenemos hoy, es tan importante como crear dispositivos físicos. Vamos a notar que sin ambos, pues la máquina por sí sola pues no es útil, ¿no? El hardware. Y aquí, bueno, podemos ver algunos ejemplos de lo que hay en el mercado para cada capa del stack. Y claro, nosotros estamos aquí, nos estamos concentrando en Qiskit en esta ocasión. Ok, estos son algunos ejemplos de algoritmos cuánticos famosos, agrupados por la técnica principal de la cual dependen. Aquí ahorita vamos a ver con un poco más de detalle un par de estos, ¿no? Y bueno, aquí hay otra lista que son para diferentes propósitos. Bueno, y aquí al final estos últimos no son algoritmos, sino protocolos, pero suelen ser incluidos, ¿no? En la lista de algoritmos. Entonces, me gustaría hablarles de un caso particular. El sumador completo. Nos lo estamos trayendo de la definición que tiene en la computación clásica, porque lo quiero usar para que podamos ver cómo es que efectivamente podemos implementar algoritmos clásicos en computadoras cuánticas. Entonces, en general, un sumador completo suma los bits de entrada A y B, más un bit de entrada que es el acarreo, ¿no? Aquí lo estoy llamando CIN. Y entonces el resultado van a ser los bits que representan la suma, más un acarreo de salida, Cout. Entonces, en la electrónica de control clásica, el sumador completo tiene, por lo tanto, 3 entradas y 2 salidas. Pero vamos a recordar que los circuitos cuánticos son reversibles, entonces tienen la misma cantidad de qubits de entrada que de salida. Por lo que definimos de este lado, pues la entrada A, B y carry in, más otra. Y entonces en la salida vamos a tener A, B, el resultado de la suma y carry out. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí en esta tabla podemos ver todos los resultados posibles, ¿no? Si yo le voy a alimentar con estas entradas, yo le llamé 0, ¿no? Este auxiliar, la entrada aquí siempre es 0, no la estoy usando. Pero aquí todas las combinaciones posibles, que son 8, yo la puedo revisar y efectivamente, ¿no? Por ejemplo, 1 más 1, aquí tengo la representación del 2. Y así, 1 más 1 más 1, 3, y aquí tengo la representación del 3 en binario. Y también notamos que A y B permanecen igual que como empezaron, ¿no? Entonces, para eso vamos a revisar el código, que está escrito en Qiskit. Está hecho está accesible por medio de Colab, para que sea más fácil para ustedes. Simplemente entran y ya lo pueden ejecutar. La idea obviamente es que puedan no solo ejecutarlo tal cual, sino hacerle modificaciones y ver qué pasa si cambio esto o cambio aquello. Entonces me gustaría enseñarles. ¿Dónde está? Aquí.
¿Cómo quito este? Ya le hice chiquito. Entonces, bueno, lo primero que necesitamos, principalmente porque estamos en Colab, es siempre tenemos que instalar Qiskit, ¿no? Y aquí está instalando la última versión. Al día de hoy, la versión es 2.2.3. El sumador completo está definido como el circuito que les mostré, entonces simplemente lo escribimos de esa manera. Nosotros al ejecutar el código vamos a ver que efectivamente funciona como un sumador completo. Si se quieren convencer a ustedes mismos, los invito a que realicen las operaciones matemáticas, es decir, revisar cómo evoluciona el estado después de cada compuerta. Pero como ven, afortunadamente no es muchos pasos los que se necesitan, ¿no? Básicamente tenemos que ir juntando estas entradas. Juntamos la entrada, la guardamos en el auxiliar, luego revisamos las condiciones, por ejemplo, de A, y así sucesivamente, y terminamos por tener esa suma, ¿no? Finalmente estamos trabajando a nivel binario. Entonces vamos a probarlo. Para eso vamos a inicializar los qubits de entrada, como mencioné, A, B y el carry in. En este caso vamos a decir que A sea igual a 1, B igual a 0 y el carry in igual a 1. Entonces, justamente lo que tengo que hacer es aplicar la compuerta X y eso me va a voltear mi ket 0 a ket 1. Nos acordamos que todos los qubits comienzan en el ket 0, entonces es ahí en donde tengo el control de quién quiero que represente el 1. Entonces, A y carry in. Aquí ya no le puse los nombres, pero es lo que corresponde, ¿no? El qubit de hasta arriba es A y el tercero es el carry in. Entonces, bueno, yo ya tengo mi circuito que se llama adder, lo reutilizo, la inicialización que acabo de hacer la compongo con el adder, de modo que me quede la inicialización primero y después el adder, y finalmente pues quiero saber qué pasó. Entonces agrego la medición correspondiente. La medición la voy a hacer en la suma y en el carry out. Por eso nada más lo estamos agregando aquí. Justo es el comportamiento que estamos esperando, ¿no? Entonces, aquí nada más realizo una simulación básica. Es suficiente para demostrar que está funcionando el algoritmo. Entonces, estamos sumando A más B más carry in. ¿Cuál es la suma, no? 1 más 0 más 1. ¿Cuánto es eso? Bueno, no puedo ver el chat, pero espero que alguien haya escrito, ¿no? Sería 2. Y eso lo como lo representamos en binario, que sería la manera en la que estamos leyendo el resultado, como 1, 0, ¿no? Entonces, nuestro sumador funciona. Pero vamos a ponerlo a prueba una vez más. Ahora vamos a inicializar A en 1, B en 1 y el carry in en 1. Entonces, nuestra suma va a ser 1 más 1 más 1. Igual, concatenamos del lado izquierdo la nueva inicialización. Reutilizamos mi circuito que se llama adder, porque ese no cambia. Y finalmente agregamos las mediciones en donde me interesa leer la salida, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo este circuito? Y la suma es 3 y su representación binaria va a ser 1, 1. Y efectivamente, con toda la probabilidad, estoy midiendo el resultado final, el resultado esperado. Entonces, este circuito, que es el sumador completo, está funcionando. Y ustedes dirán, bueno, pues no hice nada, ¿no? De hecho, hasta estoy haciendo como más rollo para realizar el sumador completo que ya teníamos en computación clásica. Y ya funcionaba bien en computación clásica, entonces... bueno, aquí está la tabla que vimos hace un momento, todas las posibles combinaciones. Y ahora sí vamos a hacer algo que no podemos hacer en computación clásica, que vamos a
inicializar en más de un estado. Vamos a utilizar superposición y estados entrelazados. De modo que la entrada, nosotros le hemos estado llamando inicialización. Arriba inicialización 1 y esta inicialización 2. Entonces toda esta parte vamos a generar estados que combinen diferentes entradas. En particular vamos a generar una entrada que contenga a la vez los estados E1, E4, E5 y E8. Y pues para eso vamos a hacer uso de un estado de Bell entre A y B. Y luego ponemos en superposición el carry in. Entonces esta inicialización 3 tiene 3 estados a la vez. Le concatenamos el ladder como siempre. Hacemos las mediciones como siempre en el penúltimo y último qubit, que es la suma y el carry out. Y tenemos esto de aquí. Entonces, con esta inicialización estamos utilizando algo que no podemos usar en computación clásica, que es la superposición. O sea, tener estos 4 estados en este punto, ¿no? Justo antes de ejecutar el ladder. Entonces, ¿qué esperamos que suceda? Pues que efectúe las 4 sumas. Y así es. No, vamos a ver si es cierto. Ya no vimos qué estados eran. Es E1, E4. A ver, E1 es 0 el resultado, ¿no? Porque 0 más 0 más 0, 0. Luego E4, el resultado es 2, 1, 0. Luego E5, el resultado es 1. Aquí está, 0, 1. Y E8, el resultado es 3. 1 más 1 más 1, 3. Y efectivamente son todos nuestros resultados. 0, 1, 2 y 3. Con aproximadamente la misma probabilidad para cada caso. Entonces lo que hicimos nuevo es estar haciendo 4 sumas al mismo tiempo. Y bueno, por completez no tenemos que estar haciendo esto a mano. Qiskit nos proporciona una serie de clases que nos permite hacer este adder. Y obviamente nos deja tener registros más grandes, lo que nos permite representar números más grandes. Entonces aquí estoy utilizando 3 qubits para representar el primer operando y otros 3 qubits para representar el segundo operando o sumando. Y en este ejemplo voy a sumar 3, que es 0, 1, 1, más 5, que es 1, 0, 1. Entonces 3 más 5, 8, ¿no? ¿Qué esperamos en la salida? ¿Cuál sería la cadena binaria que tendremos que estar leyendo al final? Ah, muy bien, sí me salió ahí. 1, 1, 1. Muchas gracias. Bueno, aquí básicamente estamos concatenando todas las partes involucradas. Aquí está el operador 1, es el 3, y el operador 2 es el 5. Esta es la clase que me provee Qiskit. Internamente, pues tiene esos cenotes y tofolis. Y aquí es en donde estoy esperando la salida, ¿no? Y efectivamente, me engañó. Y me engañé. El 8 es 1, 0, 0, 0. 3 unos es 7. ¿Estamos de acuerdo? Porque empiezo a contar desde 0. Sí, sí, sí. Entonces, mi algoritmo funciona. Nuestro cálculo mental no funcionó. Pero que bueno, ¿no? Sí funciona la clase de Qiskit. No, no pasa nada. Yo también me confundí. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les quería enseñar. Podemos implementar, o sea, de hecho es un teorema que todos los algoritmos clásicos los podemos implementar en computación en una computadora cuántica, y teniendo en cuenta que debemos hacer ese ajuste para que los algoritmos
que ahora van a ser cuánticos sean reversibles, porque es una regla que tenemos que cumplir para generar los algoritmos cuánticos. ¿Ok? Aquí, como les mencionaba, estos son protocolos más que algoritmos. Al final del día es una serie de pasos también. Los menciono porque son de los primeros que se estudian. Y porque pues muestran el uso del entrelazamiento, ¿no? Pero yo sé que en una plática más adelante se los van a mostrar a detalle. Entonces, ahorita no los vamos a abordar para que chequen con lujo de detalle en la siguiente plática. Y nada más no quiero dejárselos de mencionar. ¿Ok? El que sí vamos a checar con un poco más, con cuidado, es el algoritmo de Dodge-Joseph. Es un algoritmo propuesto por David Dodge y Richard Joseph en 1992. Tiene poco uso práctico, pero es uno de los primeros ejemplos de algoritmo cuántico que demuestra que es exponencialmente más rápido que cualquier algoritmo clásico. Entonces vamos a definir una función booleana, esta f. La vamos a ubicar como una caja negra o como un oráculo. Y toma como entrada una cadena de bits y devuelve ya sea 0 o 1. Entonces, lo que nos garantizan es que la función va a ser balanceada o constante. Lo que quiere decir es que una función constante va a devolver siempre 0 o siempre 1, el que quieran, 0 o 1, pero siempre el mismo, sin importar cuál entrada le mandemos. Y una función balanceada va a devolver 0 para exactamente la mitad de las posibles entradas y 1 para la otra mitad de las posibles entradas. Entonces, el objetivo es determinar si la función es balanceada constante. Entonces, le llamamos caja negra porque en teoría no conocemos cómo está creada esa función f. Pero no nos debe de importar, o sea, de todas maneras, el algoritmo es capaz de decidir si es constante o balanceada. Entonces, para eso nos regresamos al notebook, que es el mismo. Y, ok, aquí está el planteamiento de nuevo, ¿no? Un poco más formal. Si es balanceada, ok. Primero, el algoritmo de Dodge es para cuando la entrada es un solo elemento. O sea, es de tamaño 1 bit. Entonces solamente voy a tener la ejecución de F0 y la ejecución de F1. Entonces la definición de balanceada queda más acotada y va a ser balanceada si el resultado de F0 es diferente del resultado de F1. En realidad no me importa cuál sea el resultado siempre y cuando sean distintos, dada la entrada. Y va a ser constante, como nada más tengo 2 entradas, entonces va a ser constante si f de mi primera entrada o de 0 va a ser lo mismito que f de mi segunda otra posible entrada, que es 1. Y como les decía, ¿no? Estamos usando el modelo de computación de oráculo. Entonces, a un oráculo, a lo más le podemos preguntar cuál es el resultado de f de 0, pero no le podemos preguntar cómo está implementada f. Lo que sí puedo hacerle es ese query y me va a decir qué regresa esa consulta que estoy haciendo. Entonces, como les mencionaba, en la clásica tenemos que f de 0 igual a f de 1. No importa cuál resultado. Ya sea que ambos regresen 0
o que ambos regresen 1. Y al contrario, va a ser balanceada si la salida es diferente, ya sea que f de 0 regrese 1 y el otro 0, o viceversa. F de 0 regrese 0 y f de 1 regrese 1. Entonces, tengo de esas dos opciones, ¿no? En la solución clásica, ¿cuántas veces debemos consultar f para saber si se trata de una función constante o de una función balanceada? Ya se la soplé. Bueno. Gracias, Ever. 2 veces, exactamente. Muy bien. Y si, entonces voy a plantear otra manera, que va a ser la solución cuántica. ¿Cuántas veces voy a tener que consultar el f? A lo mejor ya se la saben porque ya la han escuchado, ¿no? Exactamente 1. Entonces lo que estoy logrando es de tener que consultar 2 veces a consultar 1 vez. No parece mucha ganancia, pero hay una ganancia, ¿no? Entonces la implementación se ve así. Este es el circuito que logra que con una sola consulta a la función f, o con pasar una sola vez a través del oráculo, yo voy a saber de qué tipo de función se trata. Entonces, básicamente lo que tenemos es que aquí va a entrar el estado X, acá arriba. Abajo entra el estado Y. X sigue siendo X, a esta altura nadie lo modificó, pero Y ya no va a ser Y solito, sino va a ser Y suma módulo 2, el valor de f de x. Es lo que les decía, ¿no? Lo único que yo puedo hacerle al oráculo, es decir, es preguntarle cuál es el valor de f de x. Y no me lo dice directo, ¿no? Me lo dice junto con el valor de y, ¿no? Esta y suma módulo 2, el valor del resultado de f. Entonces yo tengo que extraer esa f de x para saber qué está pasando. Como les digo, el algoritmo es como lo visualizamos aquí en el circuito, o sea, aquí están palabras, pero es lo mismo, ¿no? Este lo volteo al estado menos, digo al estado 1, perdón, luego esto lo dejan en el estado menos, este queda en el estado más. Vamos a obtener el efecto de pasar por el oráculo de esta manera. Y luego nada más me va a interesar en donde leímos X y le aplicamos H y otra vez, y medimos nada más ese qubit, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, ok, todos los circuitos empiezan en 0, 0. Como les dije, a este punto, aquí tengo el 1 y el 0. Y luego aquí tengo el menos y el más. Eso es lo que estoy escribiendo aquí con más detalle. Empiezo en 0, 0. Luego le aplicaré X, quedó en 0, 1. Luego aplico Hadamard, a los dos. Este es el estado ket más y el estado ket menos. Aquí lo único que estoy haciendo es distribuyendo, pero es lo mismito. Y lo siguiente es aplicar esa UF, ¿no? Como habíamos visto. Entonces el siguiente estado es justamente el que queda después de la caja negra UF. Entonces este sí3 voy a tomar como quedó el estado acá arriba, le voy a aplicar UF, lo distribuyo, como dice linealidad del operador, por eso puedo hacer esta distribución. Y nosotros sabemos que la manera en la que afecta a UF es donde vamos a tener esa Y suma módulo 2 de f de x, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la entrada que es x, xy. Entonces, por eso aquí tenemos f de x es 0
y aquí f de x es 1, ¿no? Porque aquí, de este lado x es 1. Y aquí estoy usando una nueva expresión, ¿no? O sea, estoy colocando f de 0 y f de 1 como exponentes. ¿Por qué puedo hacer eso? Puedo hacer eso por el retroceso de fase. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el retroceso de fase, o más bien, mejor conocido como phase kickback. Para eso generamos este circuito. Generamos el estado 0,1, luego aplicamos un CNOT, pero encerrado entre Hadamard, y medimos. Así nada más de verlo, vemos que obtenemos 1,1, ¿no? Como es esperado en este circuito pequeño. Aquí lo que vamos a notar es que cuando aplicamos el operador CNOT, el qubit control sí se ve afectado, porque normalmente lo aprendemos el CNOT como que afecta nada más al qubit objetivo, no al qubit control, pero en realidad sí lo afecta. ¿Cómo lo afecta? Lo afecta con una fase. La fase que a la que le vamos a hacer kickback. Entonces, seguimos paso a paso este circuito. Aplicamos H a 0 y a 1, es get más, get menos. Y entonces, en este punto, nada más lo que estamos haciendo es otra vez distribuyendo el get más y el get menos. Estoy asociando de manera que me convenga, es decir, factorizo el 0 a la izquierda. Y bueno, más bien estoy distribuyendo, ¿no? 0 que multiplica 0 y 0 que multiplica menos 1, y luego 1 que multiplica 0 y 1 que multiplica menos 1. Aquí está. Y entonces, como lo puedo escribir de manera matemática así, yo puedo tomar, yo puedo factorizar el signo menos como yo quiera, básicamente. ¿Qué es lo que está pasando aquí justamente? Este menos lo factorizo, lo mando hasta acá, es este menos de aquí, y entonces el ket 0 de este lado queda positivo y el ket 1 de este lado queda negativo. O sea, es la mismita expresión, nada más que factoricé el menos 1. ¿Y qué está pasando cuando factorizo el menos 1? Que en lugar de asociárselo al qubit de la derecha, al que está después de este producto tensorial, se lo estoy asociando al qubit de la izquierda, a este de aquí. El que yo pueda hacer eso es a lo que le llamamos phase kickback. O sea, yo generé una fase en el qubit de la derecha, pero se la estoy asociando al qubit de la izquierda. Y por eso decimos que el CNOT sí está afectando al qubit control. Claro, el CNOT aplicado en estas condiciones, ¿no? Encerrado de H's. Entonces, ya que vimos que yo puedo tomar ese signo menos y ponerlo en donde me conviene, es decir, en el otro qubit, podemos continuar con el estado que veníamos trabajando del algoritmo. Nos habíamos quedado aquí. Aquí está, ¿no? Perdón. Aquí. Y entonces podemos observar que por el... no, perdón, todavía no sigo con el algoritmo, sigo con el efecto del phase kickback. Los siguientes son estas dos H's, eso es lo que estoy aplicando aquí, y entonces como los dos tienen un menos, aplicar H me regresa al 1, que es lo que midió el circuito al momento de simularlo. Entonces, al final del día lo que estamos notando es esta equivalencia. Cuando tenemos un CNOT en esta dirección alrededor y encerrado entre H's, va a ser equivalente al CNOT invertido. Entonces, ahora sí, perdón, vamos a continuar con el estado con el que nos habíamos quedado, esa phi 3.
A ver, nada más déjenme ver. Si 3 es aquí. Y como ven, nada más me va a interesar el qubit de abajo porque es el que voy a medir. Entonces, en realidad, si lo escribo o no lo escribo ya no es relevante para mi resultado. No es que le haya desaparecido ni nada, nada más no me resulta relevante para continuar con el análisis. Por eso aquí, perdón. Por eso aquí digo, voy a fijarme nada más en el qubit 1 del estado C3. Y entonces lo que estoy haciendo es escribirlo en forma de vector, pero es lo mismito que donde nos habíamos quedado. Y el siguiente paso es aplicar H, ¿no? Es C4, solamente me fijo en el qubit 1, en el qubit 0 ahorita solo lo estoy ignorando. Esta es la compuerta H en forma matricial. Y después de aplicarlo, pues llegamos a este resultado, ¿no? O sea, este 1 raíz entre 2, 1 entre raíz de 2 es de la Hadamard, mientras que este de aquí afuera es el que viene siendo parte de C3. Por eso nos queda un medio, y luego pues es la suma, ¿no? De este por este, ¿no? El punto es que si se trata de una función constante, no me importa, supongamos que es 0. Entonces f de 0 es igual a 0 y eso es igual a f de 1. Lo que estamos logrando es que el resultado de aquí va a ser el mismo que el resultado de aquí. ¿Están de acuerdo? O sea, voy a tener el doble de lo mismo, ya sea de -1 o de +1. Y estos de acá, como son el mismo resultado, y este es el mismo resultado y tengo un menos, pues entonces se cancela, ¿no? Ya sea que esté haciendo -1 más 1 o 1 menos 1, se está cancelando. Por eso el de abajo me queda 0. Entonces al final del día voy a tener el ket 0 multiplicado por algo, por un 1 o por un -1. Ya no me importa, lo que me importa en este punto es que cuando hago la medición sobre este de aquí, voy a medir 100% de probabilidad del ket 0. Porque nos acordamos que no se pueden medir fases globales, ¿no? Entonces no importa si este vale -1 o vale 1. Y el otro caso es que si f es balanceada, entonces f de 0 va a ser diferente de f de 1 y el elemento que va a sobrevivir en este resultado va a ser el de abajo. Ya sea que sea un -1 o un 1, no importa, porque estoy restando valores inversos, ¿no? O sea, -1 menos -1, por eso me da 2, entre 2, 1, me da todo este. O estoy sumando 1 menos 1. Entonces, de la misma forma, yo veo que no importa qué amplitud me quede, me queda algo y el ket 1. Entonces voy a observar con toda la probabilidad el 1 después de la medición. Entonces yo puedo saber con toda certeza si se trata de una función constante o si se trata de una función balanceada. Si yo leo al final 0, es una función constante, y si yo leo al final 1, es una función balanceada. Y es lo que les decía, una consulta. Entonces lo que significa es que yo solamente tengo que ejecutar el circuito una vez. Es decir, la cantidad de shots con 1 es suficiente, porque tengo el total de probabilidad en ese estado final. Entonces yo les dije hace rato, ¿no? Yo no voy a saber el contenido de F o cómo está implementada por adentro. Pero pues para hacer el ejercicio tengo que escribir el contenido de F. Pero supongamos que alguien más crea el oráculo. En este caso, pues lo hago por completez y para que vean que está funcionando. Esta función de oráculo
de manera aleatoria regresa una F constante o balanceada. Básicamente es lo que está haciendo, ¿no? Entonces luego la implementación del algoritmo, pues es tal cual el circuito que vimos, no tiene mayor complejidad. Es decir, la X, luego las H's, luego le componemos el oráculo, que como les digo, de manera aleatoria va a regresar constante o balanceada. Y por último la H en el qubit que me interesa, que es el de abajo. Y voy a hacer la medición solamente en el qubit de abajo, ¿no? Entonces, esto de aquí es parte del algoritmo. Esto es el oráculo. Y estos son los últimos pasos del algoritmo. Entonces, aquí podemos ver que me está regresando una función balanceada. Balanceada en el sentido de que me va a regresar todo el tiempo 1. Finalmente perdón, constante. Estoy diciendo que va a regresar todo el tiempo 1, entonces es constante. Hago la simulación y efectivamente, ¿no? Porque el estado que estoy midiendo es exactamente 0. Con un solo shot es suficiente. Y yo puedo saber que la función fue constante. Entonces ustedes pueden ejecutar varias veces, más bien aquí, para ver que si les da una función balanceada, también lo va a detectar correctamente, porque aquí va a terminar midiendo un 1. Entonces el algoritmo de Dodge-Josa es la extensión del algoritmo de Dodge. Ahora sí, las entradas van a ser cualquier cantidad de bits. Yo decido, ¿no? N igual a 4, por ejemplo. Entonces voy a tener 2 a la n posibilidades de entrada para mi función f. Y la función f me va a regresar o 0 o 1. Y para si es una función constante, me va a regresar siempre 0 para cualquier entrada o siempre 1 para cualquier entrada. Y si es balanceada, me va a regresar exactamente la mitad de las consultas en 0 y la otra mitad en 1. En realidad no me importa para qué mitad de las entradas me regresa cuál. Eso no es relevante mientras me regrese la mitad de la mitad. Entonces, para una solución clásica, ¿cuántas veces tengo que consultar la función f para saber si es una u otra? Si es constante o balanceada. ¿Quién me dice? Por ejemplo, si n... ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo, por favor? Por ejemplo, si n es igual a 3, quiere decir que yo tengo 8 diferentes posibles entradas. La pregunta es, ¿cuántas veces tengo que consultar f para saber si se trata de una función constante o balanceada? Entonces, en pro de acotar el problema, pensemos que mi cantidad de bits es 3, entonces mi cantidad posible de entradas son 8. De esas 8, f de entrada 1, f de entrada 2, hasta f de entrada 8, ¿con cuántas veces debo consultar f para saber de qué tipo es? Estamos en la solución clásica. En la solución clásica, ¿cuántas veces tengo que consultar f? No, pero tengo 8 entradas. Si yo consulto 2 veces f, supongamos que consulto f de 000 y me regresa 0.
y yo consulto f de 1, 1, 1 y me regresa 0, yo no tengo garantía de que esa función sea constante, porque yo tengo que asegurarme de que para todos me regrese 0. Una por cada f es un poquito más optimista que eso, un poquito mejor que 8. Si yo consulto f de 0, 0, 0 y me da 0, y luego f de 1, 1, 1 y me da 1, yo ya sé que es balanceada, porque solamente tengo dos opciones para f, ¿no? 2 a la n-1. 2 a la n-1, ¿ok? Sí. O sea, la mitad, bueno, más bien 2 a la n-1 más 1. Porque yo necesito consultar la mitad y más 1 más, ¿no? Porque si yo consulto la mitad, en mi ejemplo de 8 entradas posibles, consulto 4. Y de todos esos 4 me regresa 0, puede ser que se trate de una función constante, pero todavía no tengo la certeza, ¿no? En cambio, si yo consulto el quinto y me regresa 0, a fuerza va a ser constante. Pero si yo consulto el quinto y me regresa 1, a fuerzas es balanceada. Así es. Con la mitad y ese más 1, ahora sí puedo tener la certeza absoluta de qué tipo de función se trata. ¿Por qué? Porque solo tengo dos opciones, no es constante o balanceada, no puede haber más. Entonces, si por ejemplo tengo n igual a 4, voy a tener 2 a la 4, 16 posibles entradas. ¿Cuántas veces clásicamente tengo que consultar f para saber de qué tipo se trata? Ya acordamos una regla, ¿no? Ajá. 9, muy bien. La mitad más 1. Entonces, 8 más 1, 9. Exactamente. Entonces, 2 a la n-1 me da la mitad, más 1. Y entonces, ahora sí ya sé. Ahora sí ya sé exactamente cuántos. Ahora imagínense si n es igual a 100. 2 a la 100, la mitad, sería 2 a la 99 más 1 para saber de qué tipo de función se trata. Pues ya son muchísimas consultas, ¿no? Entonces, aquí está el ejemplo de n igual a 4, pero ya lo mencionamos. Entonces, ahora sí, la solución clásica, ¿cuántas veces, la cuántica, perdón, cuántas veces la tengo que consultar a f en la cuántica? 1. Ahora sí notamos la ventaja, ¿no? La ganancia de ejecutarlo clásicamente. Si n igual a 100 son un montón de consultas a f, pero en la solución cuántica, si n igual a 100, de todas maneras con una sola consulta voy a poder determinar de qué tipo de función se trata. Así es, exactamente. Exponencialmente más rápido. Y el algoritmo es exactamente el mismo que lo que ya vimos. No importa n, siempre va a ser 1, exactamente. Sí, sí, sí. Ya, ahora sí, n igual a millones, no importa, con una sola consulta. Y la implementación es igualita, si se dan cuenta el circuito no cambió. Nada más que aquí necesito tantos qubits como n. Pero lógicamente es lo mismo, ¿no? O sea, yo necesito poner el auxiliar en 1, luego a todos les aplico h, paso por uf, y luego tengo que aplicarle h a todo mi registro X, y es el que mido. Y si yo mido todos ceros en este registro, el registro X, como está aquí, entonces la función va a ser constante. Misma lógica de lo que acabamos de ver. Pero si yo mido cualquier otro estado, que no sea todos 0,
entonces la función va a ser balanceada. Esto gracias a que todos los estados posibles son ortogonales entre sí, sin importar la dimensión. Pero entonces es igual. El circuito es igual, con muchos qubits aquí, y la manera de decidir si es constante o balanceada es la misma regla. Todos ceros significa constante y cualquier otro estado significa balanceada. Y con un solo shot me alcanza para determinarlo. Entonces aquí les dejo el código de ejemplo. N igual a 3 para que no quede un circuito T, pero aquí pueden modificarle al número que quieran. Esta función me define el oráculo. En este caso no lo genera al azar, sino que yo le digo, ¿quiero uno constante o quiero uno balanceado? Aquí está una lógica que me define un oráculo constante y un oráculo balanceado. No voy a ir en detalle. Y al momento de que yo creo el circuito, pues entonces yo voy a decirle, bueno, yo le quiero trabajar con todos, ¿no? Voy a tener esos 3 qubits para definir mi entrada, o sea, n igual a 3, y más 1 para tener ese qubit auxiliar, que es el que me va a servir para traerme la fase con el proceso de phase kickback, que me va a ayudar a poder colocar el valor de f como exponente del -1, como vimos arriba. Y aquí está. Esto es parte del algoritmo. Esto es el oráculo. Como ven, aquí lo mandé crear de tipo balanceado. Es esto. Y esta es la última parte del algoritmo. Yo le aplico h a todos los x y son los que mido. Lo simulamos y entonces, como lo pedí balanceado, me va a regresar cualquier otro estado que no sea todos ceros, ¿no? En este caso me regresa los 3 unos. Entonces, si tienen curiosidad, pueden checar la lógica de la funcioncita que define el oráculo balanceado y constante. Aquí la dejo con detalle y con el ejemplo que se está utilizando para que vean por qué efectivamente ese código me está generando un oráculo balanceado. Aquí están todas las salidas posibles y aquí nada más rápido podemos ver que exactamente la mitad, o sea, 4 me regresan el 1 y 4 me regresan 0. Entonces es balanceado. ¿Quién me regresa qué? ¿Qué entrada me regresa cuál? No importa. Pero la implementación del ejemplo que les estoy dejando aquí, sí cumple que la mitad me regresa 1 y la mitad me regresa 0. No hondo en esto porque sería un rato más, ¿no? Pero los invito a que revisen la descripción de cómo es que sí está funcionando el código que estoy usando para generar el oráculo. Entonces, Dodge y Dodge-Josa son muy útiles para ver qué está pasando con esa ganancia, ¿no? Al hacerlo cuántico. Una consulta, un shot. Entonces, finalmente, el último algoritmo del que vamos a hablar un poco es este que se llama de Bernstein-Basirani. Aquí también se proporciona una función de caja negra que toma como entrada una cadena de bits X y devuelve 0 o 1. Pero las condiciones cambian. En lugar de que la función sea constante balanceada, ahora lo que nos va a garantizar esta función para este algoritmo es que la función va a devolver el producto bit a bit de la entrada con alguna cadena secreta. Esa cadena secreta le llamamos S. Entonces, lo que vamos a tener es que dada la entrada X, el resultado de ejecutar f de X va a ser igual a S.X. Módulo 2, ¿no? Porque estamos en binario, trabajando con
cadenas binarias. Pero f de x me regresa s punto x. Entonces, como me regresa ese valor, yo puedo recuperar la cadena secreta S. Aquí me faltó la slide, pero también nos movemos al notebook. Aquí tenemos la implementación. El problema es lo que acabo de describir. Para la solución clásica yo tendría que consultar al menos todas las entradas en donde tenga un 1 en cada posición, para saber si el punto con S me va a regresar un 1 o un 0. Me va a regresar un 1 si en S también hay un 1. ¿Están de acuerdo? Y me va a regresar un 0 si en S no hay un 0. Entonces yo necesito hacer al menos n consultas para las entradas que sean, como está aquí, un 1 al principio, luego el siguiente 1, luego el siguiente 1 y luego el último 1. De esta manera yo voy a poder checar si hay un 1 en esa posición en la cadena oculta S. Entonces el mínimo es n, donde n es la cantidad de entradas posibles, ¿no? Y en la solución cuántica, adivinen cuántas veces voy a necesitar consultar F. 1. 1, exactamente. Muy bien. El algoritmo se parece, cambia un poquito, pero terminamos apoyándonos de aplicar primero H. ¿Qué logramos con aplicar H? Si yo le aplico H al ket 0, ¿qué obtengo? Obtengo el estado ket más, ¿no? O el que escribimos como ket 0 más ket 1 entre raíz de 2. Entonces, ¿por qué todos estos algoritmos están comenzando en aplicar H? Porque con esto yo estoy logrando la superposición de todas las posibles entradas. Esta es la manera en la que yo estoy logrando consultar o ejecutar mi lógica con todas las posibles entradas en una sola ejecución. Porque al principio yo coloco todo en superposición. Todos los qubits de entrada están en superposición. Eso me genera todas las posibles entradas, en este caso en la base computacional. Entonces, como al momento en el que yo llego a F, yo ya generé todas esas entradas y entonces estoy ejecutando el oráculo para todas esas entradas, ¿no? Similar a lo que vimos en el circuito sumador. Cuando yo decido una sola entrada a la vez, pues nada más me hace esa suma, pero si yo decido generar más de un estado al principio, pues entonces me ejecuta la lógica para todas las entradas posibles. Entonces, la base de este par de algoritmos que acabamos de ver, Dodge, Josa y Bernstein-Basirani, es que generamos superposición en las entradas. Eso me genera todas las posibles entradas y entonces por eso me basta con una sola consulta para poder saber algo sobre F en este caso. Bueno, aquí está con detalle cómo evoluciona el estado. Como les digo, o sea, lo primero es aplicar H a todas. Esta es una manera general de escribir la aplicación de H a cualquier estado de entrada, ¿no? X es mi estado de entrada y yo le voy a poner un -1 si es que comencé en el estado 1. En este caso no todos empiezan en 0, pero de manera genérica, así es como lo escribimos. Aplicar H a todos los qubits de cualquier combinación de ceros y unos. O sea, aquí está más la detalle, ¿no?
Este es un ejemplo más aterrizado. H cuando n igual a 2, si se lo aplico a 0, 0, pues esta es la suma desglosada para ese caso, ¿no? En este caso, pues todos son más. Todas las fases son positivas. Pero si se lo aplico al estado 0, 1, pues entonces voy a tener alternativamente el menos, porque voy a tener esa multiplicación de A.x, donde A es 0, 1. Entonces, cuando multiplico con el 1, pues si menos 1 a la 1, pues me da menos 1. Y así sucesivamente, y esto es extensible para cualquier n. Entonces, ahora sí, aquí ya comienza el algoritmo. Empiezo en todo 0, aplico h, lo puedo escribir así. Luego aplico f. Yo sé que en este caso en particular, f de x es igual a x.s, o s.x, es lo mismo. Entonces, lo que estoy escribiendo es lo mismo que en el algoritmo anterior, menos 1 elevado a la f de x. Pero f de x es igual a s.x, o sea, es lo mismo. Luego uso face kickback. Y la última parte es que aplico Hadamard. Y finalmente medimos, ¿no? Aquí hay un ejemplo para n igual a 2 porque es más fácil de escribir, ¿no? Y la cadena secreta es 1, 1. Entonces podemos ver, empezamos en 0, 0, porque nada más son 2 qubits. Quedó chiquito el circuito. Lo primero es aplicar Hadamard a todos, o sea, a mis 2 qubits. Eso me genera este estado de superposición con todas las posibles entradas. Y como empecé en 0, 0, pues todos tienen signo más. Lo siguiente es aplicar el oráculo. El oráculo es tener el menos 1 elevado a la f de x. F de x es x.s. Nosotros dijimos que ese es 1, 1, por eso pongo x.11. Y x son todas las posibles entradas, no estas. Entonces, desgloso. Lo hago para cada uno. Tengo un medio que copio aquí. Luego le estoy aplicando UF a este. Este es X. Entonces hago X.S, 00.11. Luego esta es X, 01 y ahora es 01.11. El 11 es la cadena S, por eso nunca cambia. .11 y voy cambiando el valor de X, ¿no? 10 y 11. Es la multiplicación bit a bit. Entonces aquí es 0 por 1, 0, más 0 por 1, 0. Eso me da menos 1 a la 0, me quedó positivo. En este caso me queda un 1, por eso me queda negativo. También me queda un 1, me queda negativo. Y aquí me queda 0, ¿no? Que es módulo 2. Entonces queda positivo. Y luego voy a aplicar Hadamard. Entonces, dado estos signos menos, ustedes pueden hacerlo con calma, pero puedo factorizar el 0 y me queda de este lado 0 menos 1 y luego también saco el menos 1 y me queda 0 menos 1 y termino aplicándole Hadamard a los kets menos. O sea, los dos qubits están en menos menos. Y justamente este es mi estado final. Entonces, cuando lo mido, voy a medir con toda probabilidad el 1, 1. Y justamente esa era mi cadena secreta. Entonces, en cuanto al código, lo dejamos chiquito, pero pueden jugar con otros números. La cadena secreta pues tiene que ser del tamaño correspondiente. Si yo aquí digo que quiero trabajar con 3 qubits, pues la cadena secreta tiene que tener 3 bits. La implementación del circuito es directa. Aplico las H's. Luego aquí aplicamos el oráculo. O sea que yo tengo que usar el valor de S para que F efectivamente me regrese X por S.
Y finalmente las Hadamard y las mediciones. ¿No? Aquí está. Esto es parte del algoritmo. Esto es el oráculo y esto es la otra parte del algoritmo. Lo medimos y bueno, recuperamos nuestra cadena que definimos al inicio, ¿no? Este 0, 1, 1. Y es lo que estamos obteniendo en la medición. Y de nuevo, con una sola consulta está funcionando el algoritmo de Bernstein-Basirán. Otra vez, no, este algoritmo no es que tenga una utilidad, pero es de los primeros que se estudian para entender cómo la superposición nos está dando esta ventaja, ¿no? Sobre el clásico. En el clásico tendríamos que hacer la consulta una por una y por eso tenemos que hacer más consultas. En cambio, en el cuántico, como puedo tener estados en superposición, los puedo mandar a evaluar juntos y entonces en una sola ejecución voy a averiguar el resultado de todos ellos, ¿no? Y bueno, nada más para mencionarles otra cosa en la lista de algoritmos que les había compartido al principio. Mencionaba los algoritmos variacionales, en particular BQE y QAOA. Se comportan de manera similar. Estos algoritmos variacionales también se les llaman BQA, por Variational Quantum Algorithms. Son híbridos, combinan circuitos cuánticos parametrizados, como este de aquí, optimización clásica para ajustar los parámetros y minimizar una función de costo. Puede ser minimizar o maximizar, no importa. En general sirven para resolver problemas de optimización, de simulación y otras tareas complejas. La computadora cuántica se utiliza para preparar el estado y para medir el resultado, ¿no? Del estado cuántico. Mientras que la computadora clásica se usa para ajustar los parámetros. Se define, como mencioné, pues necesitamos una función de costo, que es la que me va a decir qué tan bien voy, ya sé dónde quiero ir. Esta función de costo es la que el algoritmo va a intentar optimizar. Como les digo, puede ser minimizar o maximizar. La función de costo generalmente va a estar relacionada con el problema específico que se quiere resolver, así que no es única. Por ejemplo, la energía de un sistema molecular en química cuántica estaría definiendo directamente la función de costo, ¿no? Los parámetros del circuito se ajustan iterativamente, entonces tenemos estas repeticiones y con cada repetición pues vamos mejorando los parámetros, es decir, estamos minimizando la función de costo. Entonces, después de cada medición cuántica, los resultados se envían a la computadora clásica, calcula cómo ajustar los parámetros y, como les decía, el circuito se repite, ¿no? Ya estoy repitiendo las cosas yo. Y esto lo menciono porque también son algoritmos muy útiles para la era NISQ, ya que justamente esta estructura los hace robustos a los posibles errores que puedan ocurrir. Y bueno, pues ahora sí, muchas gracias por su atención. De mi parte es todo. Cualquier pregunta, por favor, díganmela. También me pueden escribir un correo después. ¿Alguna pregunta, chicos, para Claudia? Impecable, Claudia, como siempre. Muchas gracias. Nada. Bueno, si no hay preguntas, pueden igual escribirle a Claudia al mail, como les dijo.
Si no hay preguntas, bueno, la despedimos a Claudia y nos estamos viendo a las 4 para la charla de Alberto. Sí. Gracias. Igual a Claudia siempre la van a encontrar en cualquier de estos eventos de Qiskit o de Keyword, así que está en todos lados, está en superposición en todos los eventos, así que seguramente la crucen en algunos de esos eventos y participa. Posiblemente, sí, sí. Bueno, nos estamos viendo, Claudia, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, entonces nos volvemos a encontrar a las 4 para la charla de Alberto, donde vamos a ver Qiskit Runtime y un poco de Harvard Country. Nos vemos.